dejo actividades y varias cuestiones que debemos tener en cuenta. Hoy vamos a ver el trabajo práctico integrador y vamos a ver cuestiones específicas con respecto a la presentación y cosas que se deben hacer para desarrollar el mismo, ¿sí? Ustedes, voy a empezar entonces con el trabajo práctico integrador y algunos criterios que deben tener en cuenta para poder elaborar el mismo. Ustedes han desarrollado la primera parte, ya han hecho, creo, la primera entrega y han obtenido correcciones, la cual el profesora también les ha hecho algunas devoluciones para que ustedes tengan en cuenta para la elaboración y del mismo que están llevando en este momento en grupo, ¿sí? La elaboración del trabajo práctico integrador es obligatorio, no es algo opcional. Eh, disculpen, ¿se escucha bien? Bárbaro, Sí, profe, se escucha gracias. bien. Muchas gracias, muchas gracias. En este caso es un trabajo del tipo profesional, el trabajo integrado es un trabajo de tipo profesional, el cual ustedes deben completar y deben elaborar en grupo, trabajando en equipo, sobre todo porque tiene muchas actividades de formación, no solamente en conocimiento, sino también en formación profesional para presentación. Recuerden que ustedes cuando salgan de la universidad van a trabajar en equipos conformados por muchos profesionales. Eh, a veces pueden también trabajar en equipos más pequeños, donde cada profesional tiene una rama específica y hay veces que son pocos y concentran muchas actividades o desarrollan para llevar a cabo o elaboración de un sistema o la construcción de algún software específico o la resolución de algún problema en sí, ¿sí? Entonces, el objetivo del trabajo práctico integrador es desarrollar un trabajo profesional en el cual ustedes adquieran la formación no solamente con formación en conocimiento y demostrar lo que ustedes saben, las habilidades en el conocimiento que han ido adquiriendo durante todo el curso, sino que también tiene el fin de que enseñarles a ustedes actividades o cuestiones profesionales en cuanto a presentación, puntualidad, cuestiones que hacen a la formación del profesional y que no las van a ver, no las van a ir aprendiendo a lo largo de la carrera, ¿sí? En distintas materias. Eh, el trabajo integrador está conformado por grupos, como le había dicho anteriormente, son entre 2 y 3 personas, creo que son 2 o 3 personas, 4 no sé si habrá grupo de 4, pero bueno, es en grupo, ¿sí? Que es lo que en la vida profesional hay en las empresas y en los cuales van a encontrarse cuando ingresen a trabajar dentro del mismo. En la empresa, es más, hay grupos grandes, grupos multidisciplinarios, algunos especialistas en distintas ramas, y cada grupo debe cumplir ciertos objetivos, pero todos colaboran en un objetivo común, que es colaboran con el objetivo de la organización en general, ¿sí? Este trabajo, si ustedes, si bien lo han ido desarrollando y tratan de buscar conocimientos, también se evalúan otros aspectos que son tenidos en cuenta y por eso muchas veces también les es devuelto para que lo corrijan, para que lo vuelvan a rever, ¿sí? Yo en este momento vamos a ver, voy a mostrar el trabajo práctico integrador y para desarrollar la segunda parte les voy a comentar algunas cuestiones que deben tener en cuenta para poder cumplir tanto con la segunda como para la tercera parte, ¿sí? Comparto ahora pantalla, voy a compartirle la pantalla de el trabajo integrador. Bueno. Un segundo, por favor, ahí les comparto, ya está compartido en pantalla. Bueno, aquí les estoy mostrando el trabajo práctico integrador, el cual ustedes lo tienen también en la página del Moodle, ¿sí? En la página de la UB, la Universidad Virtual nuestra, de la Universidad Tecnológica, y la primera parte ya ha sido desarrollada y entregada por muchos de ustedes, ¿sí? En este caso, la primera parte vieron todo lo que eran autómatas finitos deterministas, y
elaboraron cada uno de los puntos que les fueron dados en las consignas para presentar, ¿sí? En una fecha determinada. En la segunda parte del trabajo práctico integrador, lo que vamos a ver son simuladores. Y vamos a ver simuladores con máquinas de Turing y complejidad, ¿sí? Vamos a ver primero que la primera parte, que son los simuladores, ¿sí? Los simuladores. Existen varios simuladores de las máquinas abstractas que ustedes van a ir aprendiendo a lo largo del curso, ¿sí? A lo largo del curso, hasta ahora deben haber visto autómatas finitos, y hoy están aprendiendo, sí, lo que es autómatas de pila, luego van a ver autómatas linealmente acotados, máquinas de Turing, y distintos otros autos, existen muchos más, ¿sí? Que son, que uno debe poder, los tiene que diseñar para después poder simular con los mismos ciertos comportamientos que solicitan en distintos tipos de problemas, ¿sí? A veces los problemas parecen triviales, sencillos, pero requieren de cierta elaboración, tanto en la lógica como comprender qué es lo que nos pide el problema en sí cuando uno desarrolla o un ejercicio dado determinado, ¿sí? La profesora les ha ido explicando a lo largo del curso distintas máquinas con distintos tipos de problemas, a veces problemas sencillos, tanto de comparar cadenas o mover cadena o ver si tiene determinada cantidad de un determinado carácter y comparar si en la segunda parte de otro, a partir de un cierto requisito, en otra parte tiene la misma cantidad de elementos o no, bueno, distintos tipos de problemas, ¿sí? Parecen problemas sencillos, pero ten en cuenta que hoy todos los artefactos y toda la vida que nos rodea en sí, todos los elementos que utilizamos están compuestos por software, ¿sí? Tanto cafeteras, nuestros automóviles, los ascensores que manejamos, tanto para subir o bajar, los sistemas críticos, ¿sí? En los cuales, por ejemplo, puede haber microondas, no microondas, sistemas de naves espaciales o sistemas de propulsión, el manejo de los microondas, los lavarropas, todos los artefactos que empleamos hoy en nuestra vida cotidiana tienen software incorporado dentro de sus circuitos o engranajes mecánicos, los cuales son controlados por circuitos electrónicos que tienen una lógica incorporada, ¿sí? Así que la importancia de desarrollar programas y la lógica para pensar es importante hoy en día, sobre todo cuando debemos resolver un problema, que es para lo cual ustedes lo van a contratar cuando se reciban de ingenieros, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, lo que vamos a ver aquí en el ejercicio 2, en el punto A, es buscar simuladores en este caso vamos a ver una máquina que se llama máquinas de Turing, ¿sí? Hasta ahora ustedes han empleado el JFLAT, que es uno de los simuladores que existe desarrollado por una universidad, y este software resuelve distintos tipos de máquinas que hemos visto nosotros, autómatas finitos deterministas, expresiones regulares, autómatas con pila, eh, etcétera, ¿sí? Y en este caso nosotros vamos a necesitar resolver ejercicios con otro simulador distinto a JFLAT. ¿Por qué se realiza esta actividad? Para que ustedes aprendan a comparar y seleccionar software que le puede tocar el día de mañana elegir o determinar, comprar y ver ciertos aspectos que no son vistos cuando uno adquiere un software, ¿sí? Hoy existen, por ejemplo, varios procesadores de texto de empresas multinacionales y también existen procesadores de textos de empresas que no son multinacionales y hasta hay algunos gratuitos, ¿sí? Entonces uno debe verificar o ver ciertas características que le permiten elegir uno entre otros. Nosotros hoy le voy a mostrar, aparte de JFlap, le voy a mostrar otro simulador y que a usted le va a permitir ver algunas diferencias, ¿sí? Pero ustedes deberían buscar algunos distintos, ¿sí? Yo les voy a dar unos minutos para que ustedes busquen en la web simuladores de máquinas de Turing.
Luego, ¿sí? Ahora le doy 10 minutos, ¿sí? Ustedes buscan en la web, en sus máquinas. Luego, transcurridos 5 minutos, de esos 10 minutos, yo voy a colocar algunos nombres para que ustedes vean que existen varios tipos de simuladores distintos, ¿sí? El objetivo es que después que vean, ustedes hayan elegido sus simuladores, algunos de ellos los van a tener que bajar e instalar, ¿sí? Cuando ustedes eligen un simulador de máquinas abstractas, tengan en cuenta que el simulador que elijan debe ser capaz de que resuelva los ejercicios que ustedes le dan, que los resultados que se obtienen o los diseños que ustedes hagan dentro del mismo los puedan bajar a sus computadoras o equipos. Hay muchos simuladores que son muy buenos, pero son pagos, ¿sí? Entonces, a lo mejor ustedes diseñan las máquinas, estas máquinas abstractas, y cuando quieran bajar a sus computadoras los resultados o quieren bajar los diseños que han hecho, no lo pueden hacer porque les van a exigir que un determinado pago, entonces su trabajo va a quedar inconcluso y van a haber invertido un tiempo que van a tardar nuevamente en buscar otros distintos, ¿sí? Entonces, les doy unos minutos, unos 10 minutos, un poquito menos, ¿sí? Para ustedes, vayan buscando en la web simuladores de máquinas de Turing, ¿sí? Mientras tanto, les voy buscando y les voy a dar algunos nombres a los 5 minutos, para que ustedes vean que también existen, aparte de los que hayan encontrado, ¿sí? Si quieren, pueden escribir en el chat, ¿sí? Los simuladores que hayan encontrado, y una vez que veamos a cuántos han encontrado o ver si hay algunas características, les voy a mostrar algunos que nosotros hemos usado o que están y que existen actualmente en el mercado, ¿sí? Existen también simuladores o desarrollos hechos, ¿sí? Para distintos sistemas operativos, tanto para Unix como Linux o también Windows. Y actualmente en Chrome también hay otros, ¿sí? Eh, entonces, si ustedes pueden, busquen ahora por favor los simuladores y les voy a escribir desde acá 5 minutos y después de esos 5 minutos, después de que hayan encontrado los simuladores, les voy a mostrar un simulador que no es el JFlat para que veamos qué características tienen y les voy a hacer algunos comentarios que ustedes deben tener en cuenta para el trabajo práctico, ¿sí? Les doy 5 minutos entonces para que ustedes busquen algunos simuladores en la web y los que vayan encontrando, si quieren, pueden copiar los enlaces en en el chat para que veamos y queden ahí para los compañeros. 5 minutos. Leandro, me preguntas por una consulta, sí, no hay problema. Bueno, Leandro, sí, le puedo enviar puedo hablar con el profe y le voy a transmitir tu mensaje, no hay ningún problema. No hay problema, sí, no hay problema. Yo le aviso al profe. No creo que sea ningún problema con respecto a eso. ¿Mm? Yo le voy a pasar ahora, le paso por el grupo algunos nombres, ¿sí? Eh, para que ustedes vean que hay varios, no existe uno solo, ¿sí? No sé si ustedes habrán encontrado algunos autómatas, si quieren colocarlos en el chat para que los compañeros los vean, pueden hacerlo, ¿sí? Para que vean o los enlaces donde los han encontrado y ver, ¿sí? Ajá. Ahí tienen Top, Simulator Top, ¿sí? Minerva, correcto. Sí, ese es otro. Sí. MT Solution es otro, sí. Muy bien. Bárbaro. Yo aquí voy a pasar cuatro, cuatro, cinco, sí, en el chat para que ustedes vean, están todos juntos, ¿sí? Algunos de los cuales ustedes se lo han mencionado, ¿sí? Hay de Turing Machine, hay otro más, hay otro que se llama Tuatara. El top, que es el que han puesto ahí, el simulator top, es el que está, ese es otro, ¿sí? Eh, Después tiene el Chalchalero, Minerva.
Hay otro que se llama Automaton Simulator, Visual Automata. De estos Turing Machine también hay versiones que están hechas para los sistemas operativos de los celulares, ¿sí? Donde también lo pueden ejecutar en celular. El tema es, acuérdense de que los ejercicios que desarrollan en esos simuladores los tienen que poder bajar a su computadora, tienen que poder bajar los resultados, tanto los diseños de las máquinas como las simulaciones y otras cuestiones que le van a pedir para el ejercicio práctico, los tienen que poder bajar a su equipo de computadora, ¿correcto? Bueno, veo que han encontrado varios simuladores, ¿sí? Esos simuladores, muchos de ellos tienen características, algunos se diseñan de forma gráfica, ¿sí? Las máquinas se diseñan, o las máquinas que ustedes construyan, las van a diseñar en forma gráfica, ¿sí? Es decir, van a construir los nodos, van a construir un grafo compuesto por nodos, cada nodo es un estado, y las transiciones entre los nodos, ¿sí? Van a estar representadas por arcos o flechas que van de un nodo a otro, simbolizando el cambio de estado, ¿sí? Por algún símbolo leído, cambia de un estado al otro y va cambiando de acuerdo a lo que me solicita lo que se tiene que hacer en ese ejercicio, ¿correcto? Hay otros que no se diseña gráficamente, sino que hay que escribir como si programaran, hay que escribir instrucciones, ¿sí? Y hay una técnica para escribir estas instrucciones. Generalmente el programa se las da y usted lo que ve deben escribir estas instrucciones, o hay otros que les dan como las tablas y uno debe escribir los estados, el símbolo que escribe y el siguiente símbolo al cual transita, ¿sí? Todos estos aspectos que le estoy nombrando existen en distintos simuladores, algunos de ellos que me han nombrado, unos son más sencillos, hay otros que son más complicados, y depende del simulador que uno seleccione, ¿sí? Uno elija. En este caso, la profesora me dijo que ustedes van a tener que seleccionar los 3 ejercicios que hayan hecho en clase, ¿sí? Y esos 3 ejercicios que han hecho en clase los van a tener que graficar en cada uno de los simuladores. Por un lado van a tomar el JFlap y en ese van a hacer 3 ejercicios que hayan hecho en clase, ¿sí? Y por otro lado, van a tomar el otro simulador que ustedes hayan seleccionado y van a tener que simular los mismos ejercicios que simularon en JFlap, también los van a tener que seleccionar en el segundo simulador. Todo eso para poder hacer la comparación que les solicita en el punto B. En el punto B dice, compara el desempeño de ambos simuladores en lo que se refiere a las siguientes características: requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales y de interfaz gráfica, ¿sí? Que presenta la bibliografía y la cátedra. Estos aspectos teóricos, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, y la parte de interfaz gráfica, o las características que debe tener la interfaz gráfica, se las va a dar el profesor del teórico, ¿sí? Él las va a explicar, y son aspectos referidos, los funcionales, a los servicios que debe brindar el software que yo debo adquirir, ¿sí? Es decir, ¿qué debe hacer el software? ¿Qué me debe proveer el software? Yo dándole ciertas entradas, ¿qué necesito que el software me entregue o deseo obtener de ese software, ¿sí? Tiene que ver con los requerimientos funcionales. Los requerimientos no funcionales son aquellos aspectos que están relacionados con características que debe poseer el software, pero que no están relacionados directamente con la parte funcional, sino con aspectos como, por ejemplo, la velocidad de respuesta, la usabilidad, si es usable o sencillo, ¿sí? Si tiene ayuda, si los botones indican con ayuda cuando uno hace clic en un botón, y antes de hacer clic en el botón me provee alguna interfaz que me diga qué es lo que hace ese icono en ese programa, ¿sí? Todas estas características que les planteo, ¿sí? Van a ser explicadas en el teórico. Hay un libro de cátedra que nosotros tenemos, en el cual nos basamos para desarrollar, o ha sido desarrollado, y esas características estaban en la página 394, 395 y 396 del libro. A ustedes se los van a dar eh, en forma ya
un apunte en PDF, sí, y lo van a colgar de la página de la página de la universidad virtual para que ustedes puedan leerlo y sacar de ahí las características, ¿sí? Pero en sí ustedes van a tener que armar una tabla donde van a colocar, ¿sí? Por un lado, en la fila, las características que les están pidiendo, ¿sí? No sé si ven la imagen compartida todavía, ¿sí? Del práctico número 2, ¿la ven, sí? ¿Correcto? Del trabajo práctico, el TP del trabajo práctico integrado, ¿la están viendo? Es pregunta, les pregunto. Sí, profe. Ah, gracias. Entonces, van a tener que colocar, armar una tabla, ¿sí? Donde van a colocar cada una de las características que deben comparar, ¿sí? Es decir, en las filas van a colocar, primero les preguntan si permite editar, almacenar o recuperar la función de transición, si la interfaz gráfica en lo referente a idiomas, iconos gráficos en generales son amigables, ¿sí? Van a ir colocando todo esto en una tabla, ¿sí? En filas, que son los requerimientos que le están pidiendo para cada uno de los simuladores que ustedes deben evaluar, ¿sí? En las columnas van a ir colocando los simuladores que ustedes han encontrado, sea JFlap, sea, no sé, Top, Tuatara, Minerva. En realidad le piden comparar contra otro simulador, ¿sí? Contra otro simulador. Entonces, para cada una de estas características, ¿sí? Van a comparar un mismo ejercicio que es probado en un simulador y en otro, ¿sí? Las características que le van solicitando aquí que van a estar colocadas en fila, ¿correcto? Y les van a asignar un puntaje. Van a colocar 0 si la condición es que no se aplica, o sea, no se cumple la condición que le están solicitando que evalúen para ese simulador. Una si la condición es cumplida, pero a medias, con reservas, ¿sí? Porque a lo mejor cumple una parte y otra no, ¿sí? O 2 si la condición se cumple totalmente. Para hacer el punto B del trabajo práctico, ustedes tienen que desarrollar 3 ejercicios, ¿sí? Previamente, en ambos simuladores. Estos ejercicios tienen que ser graficados y se debe colocar el enunciado que hacer ejercicio, las imágenes que están solicitando, ¿sí? De las máquinas, de estas máquinas de Turing, pueden ser máquinas de Turing, ¿sí? Con los grafos, las tablas en cada simulador, y se debe repetir para cada uno de los 3 ejercicios, ¿correcto? Luego que hayan hecho esto que les estoy comentando ahora, van a construir o construyen esta tabla comparativa donde van a asignar un puntaje de acuerdo a lo que han observado a la elaboración de esos 3 ejercicios que los probaron en cada uno de los simuladores que han elegido, ¿sí? ¿Hasta allí se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, sí, en las filas van las características, exactamente. Eh, Estas características cuando, ¿sí? No, en las filas van a ir las características que yo necesito evaluar. En el libro, ¿sí? O en la parte teórica, les van a enseñar que hay características que corresponden a requerimientos funcionales o requisitos funcionales, hay otro que corresponde a los requisitos no funcionales y a la interfaz gráfica, ¿correcto? Esas son las 3, pero cuando ustedes se fijen van a ver que corresponden con las preguntas que están aquí englobadas, ¿sí? ¿Correcto? Si lo pueden ir elaborando ustedes los ejercicios, ¿sí? O viendo contra ejercicios que han hecho en clase. Eh, Estos ejercicios pueden ser máquinas de Turing o máquinas de Turing, las imágenes de las máquinas de Turing que vayan a elaborar y que les van a explicar, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo de lo que es una máquina de Turing para que vean cómo es, si bien no ha sido todavía explicado el tema, simplemente un pequeño adelanto y les voy a mostrar otro simulador distinto a JFlap, ¿correcto? Es a los fines que ustedes entiendan qué es lo que se está pidiendo en esta segunda parte y lo que ustedes van a comparar, ¿sí?
Recuerden que el mismo ejercicio, o los tres ejercicios que elijan, tienen que ser evaluados en ambos simuladores, ¿correcto? Yo ahora dejo de compartir la pantalla, el punto B del trabajo práctico, y les voy a mostrar otro simulador, algunos de los cuales ustedes lo han escrito allí recién en el chat y lo hemos visto, ¿sí? Pero bueno, tiene que quedar claro lo que les acabo de decir, ¿sí? En el trabajo práctico ustedes van a tener que colocar el enunciado del ejercicio que están resolviendo y las imágenes ya sean del autómata que hayan diseñado o de la máquina Turing que hayan diseñado, junto con la tabla, ¿sí? La definición de ese ejercicio. Esto lo deben hacer para los dos simuladores, tanto para JFlat como para el segundo para el simulador, le voy a poner el nombre de simulador X, ¿sí? JFlat y simulador X, lo deben hacer para ambos. Luego, lo hacen, para eso van a seleccionar tres ejercicios y luego comparan los tres ejercicios elaborando una tabla. Esa tabla va a estar conformada las filas por las características que le están solicitando que comparen y en las columnas van a colocar los simuladores, ¿sí? En una de ellas va a estar el JFlat y en la otra estará el simulador X, ¿sí? Una vez que ustedes les hayan asignado los puntajes 0, 1 y 2 a cada uno de los puntos que hayan evaluado o les hayan pedido que evalúen, van a efectuar la sumatoria y el que mayor número les dé, ¿sí? En la sumatoria, significa que cumple mejor los requisitos que ustedes han evaluado, ¿correcto? Si bien me va a dar un número, yo debo justificar por qué me parece mejor y esa va a ser como una especie de síntesis de ese punto con respecto a la tabla que ustedes han elaborado, ¿sí? Ahora yo voy a mostrarles otro simulador, quizá algunos de ustedes se lo conozcan, para que ustedes vean cómo se elabora una máquina de Turing. Voy a explicarla, no es tema de esta clase, simplemente para que entiendan nada más cómo funciona un poco, pero la van a ver, las máquinas Turing se las van a enseñar y van a ver otras cuestiones que también piden aquí en el trabajo práctico. Yo les voy adelantando un poco nada más, ¿sí? Voy ahora a dejar de compartir, vamos a ver otro simulador. Un segundo, por favor, y dejo de compartir. Gracias. Eh, pueden, si ustedes quieren, ¿sí? Para hacer este punto, ¿sí? Pueden ir practicando en estos simuladores, porque cada simulador tiene su característica. Hay simuladores en los cuales ustedes tienen que escribir, por ejemplo, tienen que escribir tablas y la transición entre los estados que existen para poder construir los autómatas, ¿sí? No son tres tablas, es una sola tabla donde comparo los dos simuladores, uno es JFlap y el otro es que yo ya he elegido, y comparo las características que me solicita el trabajo práctico. Pero ¿cómo yo voy a comparar, por ejemplo, si me brinda facilidad, ayuda, si tiene un entorno gráfico amigable, todo, si no lo he probado? Por eso es que me piden que seleccione tres ejercicios que yo he hecho en clase y esos ejercicios los diseñe en cada uno de los simuladores, ¿sí? En JFlat y en el otro, y en el simulador X, ¿sí? Yo le llamo simulador X, no le estoy dando para no inducirles un nombre, ¿sí? Ese simulador X, entonces efectúo el mismo ejercicio en los dos y eso me va a permitir a mí después evaluar la característica que me solicita en el punto 2 que compare, ¿sí? No sé si se entendió, Lautaro. Bárbaro, bárbaro. La tabla es una sola, ¿sí? Y en la fila van a ir las características que me piden que compare y en la columna van a estar
los nombres de los simuladores. En una va a estar el JFlap y en otra columna va a estar, no sé, el simulador X, ¿sí? O algunos de los simuladores que ustedes elijan y que van a trabajar en el grupo, ¿correcto? Bueno, acá les voy a mostrar, no sé si en este momento están viendo la pantalla. Este simulador se llama Top, ¿sí? Yo voy a agrandar un poco aquí el diseño, ¿sí? Esto es una máquina de Turing, ¿sí? Estas máquinas se ve bien, la pueden ver bien allí, se ve bien en la máquina. Bárbaro, gracias. Entonces, esta máquina, ¿sí? Esta máquina es una de las más potentes que de las máquinas que ustedes van a estudiar, de las máquinas abstractas, entre todas las que van a ver, ¿sí? O las que le van a enseñar de lo que falta del curso. Eh, este es el diseño de esta máquina. Está compuesta también, el diseño está hecho en un grafo, ¿sí? En un grafo donde cada nodo representa un estado y los arcos significa las transiciones entre dichos estados, ¿sí? Las transiciones se denominan o se nombran de la siguiente manera. El primer elemento antes del punto y la coma aquí, ¿sí? Es lo que estoy leyendo de la cinta, ¿sí? El segundo elemento es lo que yo escribo en la cinta en esa posición, ¿sí? Yo leo la cinta en una posición y en esa misma posición es lo que escribo en la cinta. El tercer elemento representa el movimiento que hago del cabezal. Estas máquinas tienen la capacidad de que el cabezal lo puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda y puede ir y volver las veces que sea necesario hasta que termine su ejecución por haber cumplimentado con lo que se solicita como requisito del problema, ¿sí? Y en ese caso llega al estado de aceptación por la lectura completa de la cadena, ¿sí? Entonces, el primer elemento es lo que lee. El segundo elemento es lo que vuelve a escribir en esa posición que está leyendo. Y el tercer elemento de esta trivia representa el movimiento del cabezal, ¿sí? Es un cabezal que se mueve de izquierda hacia derecha. Yo le indico hacia dónde se tiene que mover el cabezal. La L significa hacia la izquierda, de left. La R hacia la derecha, right, ¿sí? La S significa stop, ¿sí? Significa de parada. Se mueven hacia ambos lados. Exactamente, se mueven hacia el lado, pero exactamente, sí, se mueven hacia el lado y la cinta no tiene límites, es decir, están compuestos por blancos, símbolos que se llaman blancos, tanto de derecha como de izquierda de la cadena que estoy leyendo, ¿sí? Cuando ustedes vean los autómatas linealmente acotados, son muy parecidos a estos autómatas, pero el autómata linealmente acotado tiene unas marcas que le llaman cotas, que se coloca a la izquierda y a la derecha, y no se puede mover más allá de esas cotas, ¿sí? Las máquinas de Turing no, la máquina de Turing en la cinta yo me puedo mover más allá de los blancos y puedo seguir efectuando operaciones sobre los blancos, ¿sí? En cambio, los autómatas linealmente acotados no puedo hacer eso. Voy hasta la cota y me tengo que volver antes de la cota y seguir trabajando de longitud cadena que está delimitado por las cotas, ¿sí? Una cota de inicio y una cota de fin. En cambio, las máquinas de Turing no. Las máquinas de Turing tienen, antes de la cadena con la cual estoy trabajando, tienen blancos a la izquierda y blancos hacia la derecha, ¿sí? Entonces, acá les voy a mostrar, en este caso, el diseño, les estoy mostrando el diseño de esta máquina de Turing, ¿sí? En este simulador que se llama TOP, el estado inicial es marcado en el nodo, que en este caso es el estado Q sub 0, ¿sí? Pero puedo marcar cualquier nodo como estado inicial. Y el estado inicial se marca con una cajita, con una caja cuadrada. Esto indica que este rectángulo, este cuadrado que está alrededor de este círculo, significa que este es el estado inicial, el estado Q sub 0. El estado de aceptación, ¿sí?
o el estado final, va a estar marcado por el estado, en este caso está representado por el estado Q 3 y es doble círculo, ¿sí? Y es un doble círculo. Les muestro aquí cómo se trabaja con este simulador, este stop, ¿sí? Con esta flecha selecciono, ¿sí? En este caso puedo seleccionar un nodo de estado, ¿sí? Y puedo no solamente seleccionarlo, sino que también puedo escribir dentro del mismo, haciendo doble clic y cambiarles el nombre, ¿sí? Aquí marco el nombre, si yo quisiera ponerle Q11, ¿sí? Puedo ponerle, pongo sector y automáticamente el nodo es renombrado, ¿sí? También puedo indicar si este es un nodo inicial, ¿sí? Aquí se tilda, ¿sí? Se coloca un tilde, si es un nodo inicial, y si es un nodo de estado final, hago un clic en este tilde, ¿sí? Y le colocaré el doble círculo como coloco acá. Cuando es un nodo de estado inicial, ¿sí? Colocaría este cuadradito que está acá, pongo sector y automáticamente es graficado esto en forma gráfica, en el grafo que estoy haciendo aquí o diseñando, es automáticamente plasmado, ¿sí? O sea, lo visualizo como lo estoy viendo acá. Los nodos, entonces, o los estados, se hacen con este icono, ¿sí? Por ejemplo, ahí voy colocando los iconos, ¿sí? Y puedo colocar la cantidad que yo necesite para simular mi ejercicio, ¿sí? Si yo necesito hacer un arco entre dos nodos o entre dos estados, selecciono este aquí que está es el arco, el símbolo de un arco que simboliza la transición entre dos estados, marco el primer estado hacia el segundo y automáticamente me solicita qué es lo que leo, qué es lo que escribo y el movimiento que debo hacer del cabezal de la cinta, ¿sí? Por ejemplo, si leo una X, escribo en esa misma posición una X y muevo el cabezal. ¿Hacia dónde lo puedo mover? Hacia la derecha, porque tiene una R, hacia es de right, ¿sí? De right en inglés, hacia la izquierda de left, ¿sí? O detener en este caso, que es simbolizado por stop en inglés, ¿sí? Con la letra S. Hay un estado más que es un estado neutro, que aquí no está representado en este autómata, pero que en la bibliografía lo pueden llegar a encontrar cuando estudian máquina de Turing, perdón, cuando estudian máquina de Turing, ¿sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, aquí le estoy diciendo, si lee una X en la cinta, escribe la misma X sobre esa misma posición y mueve el cabezal hacia la derecha. Pongo aceptar y automáticamente se escribe la transición entre los dos estados, ¿sí? Ahí les muestro cómo es, ¿sí? Ahí se ve cómo puedo graficar el comportamiento. Para borrar, ¿sí? Se utiliza este icono que está aquí, el tercer elemento. Si uno pone el mouse sobre ese icono, también me da una ayuda, ¿sí? Puedo borrar el elemento, puedo borrar, en ese caso borro un nodo. También puedo borrar una transición. Yo pongo un nodo, pongo la transición, disculpen. Voy a colocarlo nuevamente. Sí, ahora voy a hacer que se mueva hacia la izquierda. Ya les voy a mostrar cómo funciona este ejercicio, sí, para que se entienda. Y si quiero borrar la transición, hago clic sobre la transición y es borrado automáticamente, ¿sí? O sea que puedo borrar nodos y transiciones, ¿sí? Voy a borrar esto. Habrán observado que este diseño no solamente consta del digrafo o el diseño de la máquina a través del grafo. En la parte inferior, cada vez que yo agrego un nodo o un estado y agrego una transición, se agrega automáticamente una tabla, en la tabla que está aquí, que es la función de transición. Este simulador me da la función de transición. Van a encontrar otros simuladores que ustedes hacen este diseño, pero la función de transición no se las brinda, no la construye automáticamente. Hay otros simuladores donde ustedes tienen que construir esta tabla de transición que está acá, aquí abajo, por ejemplo, ¿sí? Y una vez que ustedes la terminan, ejecutan esta tabla de transición y construye este grafo, ¿sí? Esto es para que entiendan
después las preguntas que le van a hacer cuando hacen el TPI en la sección 2, ¿sí? Que hemos estado viendo recién en el trabajo práctico integrador. Les voy a mostrar en este caso, para que ustedes entiendan, cómo puedo simular, por ejemplo. Este caso se trata de una cadena que está formada por X minúscula, ¿sí? Por letras X minúscula, y por cada par de X al final de esta cadena X minúscula hay un símbolo numeral, ¿sí? Ejemplo, puede tener 2X minúscula y un símbolo numeral, 4X minúscula y un símbolo numeral, o 5X minúscula y un símbolo numeral, ¿sí? Esa es la entrada, lo que viene en la cinta. Ocurre que el enunciado decía que por cada par de X que encuentro en la cadena, a medida que voy leyendo, debe agregar un símbolo numeral al final, ¿sí? Después del último símbolo numeral que se encuentra al final de la cadena, agrega un símbolo numeral más. Así debe hacer por cada par de X que encuentre en la cadena. Una vez que haya sido leída la cadena completa y se hayan agregado los símbolos numerales, al principio de la cadena, si la cantidad de X es par, debe agregar una P, una letra P. Si la cantidad de X es una cantidad impar, debe escribir una letra I al principio de la cadena, ¿sí? Voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver cómo simular esto. Por ejemplo, voy a escribir el ejemplo más sencillo, que son 2X minúsculas y un símbolo numeral, ¿sí? ¿Sí? Bueno, observen que aquí tengo cuatro botones. El primer botón es la simulación paso a paso, es decir, me va a permitir ejecutar paso a paso el simulador o ejecutar todos los pasos de una sola vez. El paso a paso para que veamos cómo se comporta el simulador con esta cadena. Empiezo en el estado Q sub 0, que es el estado inicial, ¿sí? Pongo siguiente paso, ¿sí? Y pasa del estado, la cinta me está mostrando que paso del estado Q0 al estado Q1, ¿sí? Y aquí dice, si hay una X, deje la X como está y mueve el cabezal a la derecha. Si ustedes observan, lo primer símbolo que leyó fue una X, dejó la X como estaba y movió el cabezal a la derecha, ¿sí? Es decir que movió el cabezal con el tercer elemento que se define aquí en la transición, lo movió a la derecha, ¿sí? Ahora pongo el siguiente paso. Estando en el estado Q1, ¿sí? Detecta que en la segunda posición había una X. Entonces sobre esa X coloco una marca, que es una letra D, y se mueve a la derecha, ¿sí? Es lo que hizo aquí. Estando en la segunda posición, detectó una X, o un símbolo X, colocó una letra D y se movió a la derecha. Estando allí, paso del estado Q1 al estado Q5, ¿sí? Ahora en este momento está en el estado Q5. Observen la cinta que acá dice Q5, ¿sí? En el estado Q5, ¿sí? Voy a poner siguiente. En este momento, el cabezal de la cinta está parado sobre este símbolo numeral, ¿sí? Y acá dice, si leo un numeral en la cinta, deje el numeral como está o escribe el numeral y mueva hacia la derecha, ¿sí? Y ahora voy a efectuar el siguiente paso. Observen que se movió a la derecha, ¿sí? El numeral lo dejó escrito en la cinta como está, se movió a la derecha. Cuando se mueve a la derecha, ¿sí? Está parado sobre el blanco. Aquí hay una transición, dice, el símbolo blanco en este caso se representa por este símbolo que es vacío, que no es nada. En JFlap quizás sea una B larga, ¿sí? Depende del simulador, el símbolo blanco en las máquinas de Turing puede estar representado de distintos modos, ¿sí? Acá es un espacio vacío en blanco, ¿sí? Entonces dice, en JFlat es como una cajita cuadrada en blanco, ¿sí? Después le voy a mostrar una máquina de Turing en JFlat. Dice, si detecta un blanco, ¿sí? Si se lee un símbolo blanco, que en este caso el cabezal está aquí, ¿sí? Ponga o escriba en esa posición un símbolo numeral y mueva hacia la izquierda, ¿sí? Lo voy a hacer, ¿sí? Escribió en ese símbolo blanco, escribió numeral y se movió hacia la izquierda, ¿correcto?
pongo siguiente, ¿sí? Estoy aquí, volví al estado, está en el estado Q6 ahora, ¿sí? En el estado verde, el símbolo, el estado Q6 está en verde, significa que está en ese estado, me está indicando en qué estado está parado, ¿sí? En el estado Q6 dice, si lee un símbolo numeral, deje el símbolo numeral o vuelve a escribir numeral en la cinta y mueva a hacer de vuelta, mueve el cabezal hacia la izquierda. Y es lo que ocurre, ¿sí? Leyó el símbolo numeral, escribió el símbolo numeral y se movió a la izquierda, ¿sí? Ahora, el cabezal está en esta posición, ¿sí? Ahí me va indicando dónde está el cabezal. Aquí esta transición dice, si lee en esa posición una letra D, ¿sí? Que es una marca que yo coloco, por cada par de X, cada vez que encuentro la X, la que me indica la paridad, coloco la letra D, ¿sí? Es una marca. Entonces, si encuentro una D, restauro la cadena, coloca la letra X que estaba originalmente y se mueve hacia la derecha, ¿sí? Cuando se mueve hacia la derecha, se mueve hacia la derecha, aquí vuelve el estado Q sub 0, ¿sí? En el estado Q sub 0, el cabezal está leyendo en este momento un símbolo numeral. Acá dice, si lee un numeral, deje el numeral como está y mueva hacia la izquierda. Aquí vuelve a detectar, dice, si lee una X, deje el X como está y mueva hacia la izquierda. Vuelve a leer otra X, deja la X como está, se mueve hacia la izquierda. Cuando llega al principio de la cadena, ¿sí? Detecta un símbolo blanco, como la cantidad de X es par, debe colocar una letra P, ¿sí? Coloca una letra P y la máquina se detiene, va al estado de aceptación, pasa el estado de aceptación Q sub 3, o Q3, perdón, y la máquina se detiene, ¿sí? En este caso, la marca la utilizo para detectar por cada vez que cae en una cantidad, la cantidad en la X número 2 o en la segunda X, le coloco una marca, ¿sí? Si la cadena fuera más larga, lo que hace esa marca, que es la letra D que coloca, es no volver al principio de la cadena, sino volver hasta donde la última vez que leyó, ¿sí? Yo ahora voy a colocar y voy a simular, ya no voy a explicarlo paso por paso, pero les muestro cómo se comporta con 4X, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Vamos al inicio, perdón, voy a terminar la simulación esta y ahora le voy a mostrar, puedo simular con 2X, 4X, ¿sí? Observen, lo voy a hacer con 6 para que sea más visible. Voy a hacer el paso a paso y vamos a ver, ¿sí? Viene la primera X, lee la segunda X, en esa segunda X tendré que colocar una letra D, escribe la letra D, sigue leyendo, ¿sí? Hasta que llegue al símbolo numeral. Por cada par de X que encuentre, tiene que escribir un numeral más, que lo va a hacer cuando encuentre el símbolo blanco. Ahí escribe el símbolo numeral y se vuelve de vuelta en la cadena hacia la izquierda, ¿sí? Perdón, es el siguiente paso, no paso anterior. ¿Sí? Se vuelve hacia la izquierda, pero no vuelve hasta el principio, sino que vuelve hasta donde dejó la marca, la última marca. Luego avanza una siguiente X que sería la tercera, en la cuarta vuelve a colocar la marca, se mueve de vuelta hacia la derecha, coloca otro símbolo numeral, se mueve hacia la izquierda y luego vuelve de vuelta hacia la derecha. Y así hasta que termine de colocar por cada par de X que encuentra, va colocando un numeral al final, luego devolverse el principio, y el principio coloca la letra P si encontró una cantidad par de X, ¿sí? Y ahí termina la simulación. Como ven, este simulador, esto es una máquina de Turing, ¿sí? Y tiene el movimiento, el cabezal puede ir y volver simulando distintos tipos de movimientos. Me permite ver este simulador también la cinta o la traza que fue haciendo para pasar de estado en estado. Por ejemplo, le voy a mostrar. ¿Sí? Aquí me muestra la traza de la cinta, ¿sí? Cómo fue haciendo el pasaje en estado a estado, cómo pasó el estado Q sub 0 al estado Q sub 1, del estado Q sub 1 al estado Q sub 5, ¿sí? Por cada transición que fue haciendo en la cadena que nosotros pusimos, ¿sí? Que eran 6X en este caso y un símbolo numeral, ¿sí?
cada vez que pasa de una transición a otra, me va contando aquí a la izquierda la cantidad de transiciones que efectuó, ¿sí? Cada vez, entonces empieza con una transición, dos transiciones, tres, o la cantidad de movimientos que hizo, ¿sí? Para pasar de un estado a otro, ¿sí? El traspaso de un estado a otro. Como podrán ver, me puedo mover viendo cómo fue haciendo el traspaso de un estado a otro y viendo cómo fue quedando en cada transición, cómo fue quedando la cinta a medida que va transitando por el diseño del autómata, ¿sí? En total, esta cadena de longitud 6, ¿sí? Porque en un principio perdón, 7, son 6x y un símbolo numeral, ¿sí? Para resolverlo, hizo 44 movimientos a lo largo de todo el autómata. Entre cada transición se cuenta como un movimiento, ¿sí? Observen que me da el número de movimientos, el estado que llegó, en el estado en que quedó, en el estado de Q3, que es la aceptación, y la cadena ha quedado resuelta conforme a lo que solicitó el ejercicio. Hasta allí se entendió esto que está bien que no lo han visto el tema, ¿sí? Ya lo van a ver más específicamente, pero lo que necesito que entiendan más o menos cómo es el comportamiento y qué me provee el simulador. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bastante claro todo, profe. Bueno, bueno, cualquier duda me interrumpen, no tengo problema en que me interrumpan y pregunten. ¿Sí? Si algo no se entiende, me pregunten, por favor, ¿sí? Estas máquinas no las han visto, se les van a explicar en el teórico, sí, lo van a volver a ver, ¿sí? Ahora están con pila, después ya van a ver esta máquina, que es una de las últimas que ven. Pero es para que ustedes entiendan, después cuando vean el práctico, ya se van a dar cuenta que esto les va a servir, esto que les estoy explicando ahora les va a servir, ¿correcto? Entonces, eh, esto se llama traza, ¿sí? Traza. Esta puedo ir, cuando yo veo la traza, también me puedo volver hacia atrás. Supongamos que yo deseo ver qué pasó en el estado antes que llegara el estado de aceptación, entonces puedo volver hacia atrás en las transiciones. Es como si fuera, como cuando uno vuelve hacia atrás la película, ¿sí? Ocurre eso. Transito en vez de ir hacia adelante en la transición, voy hacia atrás, ¿sí? Y puedo pararme en cualquier transición anterior, simplemente selecciono hago un clic en la cinta y en el estado, pongo la traza y me va a indicar, ¿sí? En esa transición que yo me paré de Q2, cómo llegó hasta allí y en qué estado ha quedado la cinta, ¿sí? En este caso me paré en la transición número 38, es decir, esto es antes de que termine de llegar la cinta o ser procesada la palabra completa por la máquina de Turing, ¿sí? Es decir, hasta ahí efecto 38 transiciones y quedó parado en el estado Q2, ¿sí? Todavía aquí no termino, ¿sí? Esto está bueno porque me permite saber si tengo un error o ver dónde cometí el error, cómo puedo volver hasta un determinado estado y a lo mejor corregir algo que me olvidé o omití, ¿sí? Agregarlo y volver a simular, pero tengo que corregir el diseño, ¿sí? Esto me permite revisar el diseño y ver el resultado de la cinta hasta un cierto estado o cierto punto que yo deseo evaluar, ¿correcto? Bueno, voy a dejo de este, esta simulación, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo coloco la palabra y simulo paso a paso, ¿sí? Eso lo que hicimos recién fue paso a paso, o step en JFlap se llama step, que es lo que ustedes hacen cuando hacen clic en el step, van simulando paso a paso el comportamiento de la cadena. También puedo hacerlo, en vez de simular paso a paso, como me va mostrando que vas pasando, leyendo cada símbolo en la cinta y se va ejecutando la transición de estado en estado, ¿sí? Puedo hacerlo todo de una sola vez y pongo todos los pasos. Todos los pasos lo que hace es mostrarme directamente el resultado final de la ejecución de este ejemplo. Entonces me va a mostrar
es como si yo hubiera ejecutado el paso a paso hasta llegar al estado final o esta aceptación de la cadena, ¿sí? Y me va a mostrar el total de pasos que requirió para procesar la cadena de entrada, ¿sí? La cadena de entrada, este sería el resultado final, fueron 44, ¿sí? Que es lo mismo que yo ejecuto con el stack hasta que llega al final, ¿sí? Hasta el estado Q3 o estado de aceptación. ¿Mm? Este validar palabras me permite validar varias palabras distintas. Aquí yo no, este desarrollo tiene ya unos años y como Java ha variado, hay algunas cuestiones que a veces dejan de funcionar, ¿sí? Pero cuando esto funcionaba, me permite hacer múltiples evaluaciones de cadenas, ¿sí? Entonces pongo, por ejemplo, podría poner 2x y un símbolo numeral, ¿sí? Luego escribí abajo otra cadena con 3x, perdón, acá no, la de abajo, ¿sí? Colocaba 3x y un símbolo numeral, ¿sí? En una palabra, yo podía evaluar múltiples cadenas, ¿sí? Múltiples cadenas en un solo, en esta especie de tabla, y aquí cada vez si la cadena era procesada o no, ¿sí? Me coloco una marca que dice sí, que significa que está aceptada, o no aceptada si no cumplía. Pero con este tipo de ejercicios, este tipo de evaluación no sería propia porque acá voy evaluando una cadena, pero a veces cuando hay algunos ejercicios en que tengo que evaluar para ver si una cadena es aceptada o rechazada, entonces ustedes pueden colocar acá varias cadenas y poner validar y les va a devolver con un tilde. Si la cadena es aceptada, les pone un tilde acá en la cajita, y si es rechazada o no aceptada, no les pone nada, ¿sí? Eso se llama, hace evaluación múltiple de cadenas o de un conjunto de cadenas para probarlo con el simulador de máquina de Turing que ya han diseñado, ¿sí? Voy a cerrar esto, voy a borrar. Bueno, este simulador que se llama Top, ¿sí? También tiene otros botones aquí que estos son de zoom, ¿sí? Y tiene una ayuda aquí que esta ayuda se puede bajar. Hay algunas ayudas que van a ver que se tienen que bajar aparte y se instalan y le indica dónde tienen que instalarla. Y hay otros que no traen ninguna ayuda, ¿sí? Les voy a mostrar este diseño, perdón, sí, esta es la ayuda de este programa y trae como las ayudas de programas que supimos enseñar en alguna época, qué es lo que significa cada uno de los elementos que tiene el menú, ¿sí? Sirve para diseñar autómatas finitos, autómatas con pila, máquinas de Turing binarias, ¿sí? Se llaman Turing binarias porque aceptan solamente 0 y 1, no se pueden escribir caracteres, ¿sí? Turing con cinta limitada, bueno, todas estas máquinas las van a ver ahora con el profe cuando el profe teórico les dé clase, ¿sí? Y gramáticas. Eh, esta identificación que está acá es la extensión que le coloca cada vez que diseña una máquina, este simulador, le coloca como extensión GRA o PDA, bueno, dependiendo de lo que sea, si una pila, si una automata finito le pone .fa, etcétera, ¿sí? Tiene ayuda que le permite a ustedes ver cómo se comporta o hacer distintos ejercicios conforme para lo que fue diseñado y lo que uno necesita hacer, ¿sí? Por ejemplo, esto es una pila y es muy distinto a lo que hemos visto en clase, pero bueno, esta también permite diseñar pila y hay que respetar esto. Para escribir o para borrar un elemento, cómo lo realiza, ¿sí? Después, si quieren, ustedes pueden verificarlo en la web. Es muy interesante porque tienen distintas ayudas, distintas formas de realizar las cosas. Quizá los mismos ejercicios que pueden resolver con JFlap, pero tiene otra forma de hacerlo, ¿sí? Y debo tener en cuenta, cuando no sé cómo hacerlo, buscar en la ayuda para que me guíe cómo debo proceder. Voy a dejar de compartir. Ahora este simulador se llama Top. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Bueno. Voy a seguir con, ahora les voy a mostrar cómo es una máquina de Turing en JFlat. ¿Sí? En JFlat. JFlat, no sé si están viendo allí, están viendo la pantalla. Sí, profe. Bárbaro. JFlat, esta que está aquí, es una máquina de Turing modelo, ¿sí? Una máquina de Turing es otro tipo de máquina, no es el mismo ejercicio que vimos antes, ¿correcto? Esta máquina de Turing es el ejercicio 8 que van a ver en el práctico, ¿sí? Lo que este ejercicio 8 lo que hace es leer una cadena de ceros y 1, de 0 y 1. Pero lo que interesa de esa cadena es que si la cantidad de 1 es par, la cantidad de 1 es un número par de unos, ¿sí? La cadena se niega toda. Es decir, donde hay ceros se ponen unos y donde hay 1 coloca 0. Si la cantidad de 1 es impar, no hace nada, la deja la cadena tal cual está, ¿sí? Este diseño como les muestro, es el razonamiento lógico es el mismo. Dice, si leo un 0 en la cinta, dejo el mismo 0 en la cinta o escribo el mismo 0 en la cinta, ¿sí? Y me muevo el cabezal hacia la derecha. Y ves que usan right, usan left y usan la S de stop también para detener. Es decir, el tercer elemento indica el movimiento del cabezal en la cinta. La R es hacia la derecha, la L es hacia la izquierda, ¿sí? Left, y la S de stop. Eh, Esto es como una cinta donde yo tengo escritos los caracteres, pero antes de la cadena que yo estoy analizando la cinta, existen símbolos blancos. Y a la derecha de la cadena también existen símbolos blancos, ¿sí? Es decir, que yo puedo saber cuando termino de leer una cadena porque encuentro símbolos blancos, ¿sí? El blanco se simboliza con esta cajita, ve que es un rectángulo en el cual no se escribe nada, ¿sí? Yo acá voy a hacer doble clic sobre este, por ejemplo, sobre este, y me muestra, yo simplemente acá voy apretando Enter o haciendo Tab, voy saltando, no pongo nada, no escribo nada, y solo me pone las cajitas que símbolo blanco. El tercer elemento es la letra L, donde escribo el movimiento, ¿sí? El movimiento que necesito hacer, ¿sí? Como vimos antes, es distinto, ¿sí? En el anterior veíamos una cajita de texto donde me pone qué lee, qué escribe y el movimiento. Acá directamente en el JFlap es muy distinto, si bien el significado de las transiciones es muy análogo, ¿sí? Por lo que vimos antes, simplemente cuando yo hago una transición entre uno y otro, debo escribir el primer elemento, el segundo y el tercero es el movimiento que hago sobre la cadena que estoy leyendo. Es decir, qué es lo que estoy leyendo en ese momento de la cinta, qué escribo en esa posición de la cinta y luego el movimiento que efectúo con el cabezal, que está leyendo la cinta, ¿sí? Yo acá les voy a mostrar cómo funciona. Aquí en la parte de abajo, esta es la versión JFlat 8. JFlat 8, en la parte inferior, este es el símbolo que va a representar el símbolo blanco. Este es el alfabeto perdón, el alfabeto de símbolos de entrada y este representa el alfabeto de la cinta, ¿sí? Voy a ejecutarlo para que ustedes vean qué es lo que sucede con este autómata, ¿sí? Entonces le dije que si tenía un número par de unos, ¿sí? Lo que debía hacer es este número, los que quedan en 0 los va a transformar en 1 y los que son en 1 los va a transformar en 0. Esta cadena no tiene longitud fija, ¿sí? Entonces voy a hacer acá la simulación y observen aquí que me muestra la cinta, ¿sí? Y voy con el step paso a paso, ¿sí? Empieza en el estado Q0, que es el estado inicial. Aquí el símbolo de estado inicial es con este triángulo que indica cuál es el estado inicial. Y el estado de aceptación es muy parecido a top, tiene doble círculo, ¿sí? Entonces pongo step, se mueve el cabezal, va moviendo los estados, se vuelve, ¿sí? Ahí niega el primer 0, lo transforma en un 1, luego el segundo 1 lo transforma en un 0, y así sucesivamente hasta que detecte el primer blanco. Cuando detecta el blanco de la izquierda, la máquina se detiene, ¿sí? O sea que me negó la cadena por ser una cantidad par de 1, ¿correcto? Esto que están viendo acá, ¿sí?
este concepto de paridad ya lo hemos visto con autómatas finitos, por lo cual es importante que ustedes tengan bien los conceptos de las primeras máquinas que aprendieron, porque acá se emplea el concepto de paridad, ¿sí? Acá lee el primer uno, en esta segunda transición lee el segundo uno. Si lee un tercer uno, se vuelve contra el estado Q1, si lee un cuarto uno y así, ¿sí? Siempre la cantidad de pares de 1, ¿sí? Se detecta en el estado Q2, ¿sí? Los ceros no le interesa, por eso los saltea, ¿sí? Lo que le interesa acá es saber si hay una cantidad par de 1 o cantidad impar de 1 únicamente, ¿sí? Este ejercicio es uno de los más sencillos, hay otros más complicados que ya trabajan con letras o depende de lo que pida cada ejercicio. Bueno, dejo de compartir, les quería mostrar esto, ¿sí? Observen que tampoco me muestra la tabla de transición no me la muestra, no la tengo, no la probé. Lo único que tengo como transiciones o que me muestra el comportamiento de este autómata es la parte gráfica. No tengo otro elemento, ¿sí? Eh, este es el este que estoy mostrando aquí es el JFlat 8. El JFlat 7.1, que es el que van a encontrar en la bibliografía. El JFlat 8 es una versión beta. El JFlat 7.1 no les muestra nada aquí abajo, ¿sí? Como mostró este al principio, ¿sí? Este le está mostrando parte de la información, ¿sí? De lo que es la máquina de Turing. Acá está la definición del conjunto de estados, ¿sí? El alfabeto de la cinta, el símbolo blanco, el símbolo de entrada, ¿sí? O los símbolos de entrada, y bueno, la función, aquí tiene otros más. Bueno, esto habría que ver qué significan acá en esta máquina. En la ayuda tiene ayuda también, ¿sí? Ah, este no tiene ayuda. Este tampoco tiene ayuda. Les da este mensaje, ¿sí? O sea, vayan observando cómo hay ciertas diferencias entre los distintos autómatas que me permiten. Lo que sí tiene es un manual, tiene un manual desarrollado y una serie de ejercicios prácticos pero hay que bajarlos aparte. Si van a JFlap, ustedes para haberlo bajado les pedí una dirección de correo si eran estudiantes, una serie de características, y les provee por otro lado, aparte, sipeado, una serie de ejercicios de cada uno de los tipos de ejercicios que resuelve y un manual en formato PDF, ¿sí? Pero en el programa no se incorpora, ¿sí? No está, no es provisto. ¿Sí? Esto es para la configuración del JFlat. Todas estas cuestiones que le estoy nombrando se las preguntan en el práctico, ¿eh? Se las preguntan cuando ustedes tengan que resolver las preguntas, contestar las preguntas, se las, se las preguntan, ¿sí? Y de acuerdo al simulador que ustedes seleccionen como segundo simulador, esto es JFlat, ¿sí? Este va a estar seguro. Pero el segundo simulador, ustedes lo van a tener que evaluar y van a tener que responder estas preguntas, ¿sí? Bueno, entonces les dejo de compartir este JFlat. ¿Hasta allí se entendió el punto 2 del práctico? ¿Alguna duda? Bueno, eh, ahora vamos a pasar al punto 3 del práctico, ¿sí? Donde ya directamente, ¿sí? Habiendo evaluado, habiendo hecho todas estas cuestiones anteriores que les mostré recién, ¿sí? Les van a pedir que efectúen unos ejercicios prácticos que le van a dar, ¿sí? Va a conseguir la profesora, ¿sí? Y van a tener que calcular lo que se llama complejidad. Complejidad. Eh, esta, para esta complejidad o para el cálculo de complejidad, quizás les piden un mismo ejercicio, pero resuelto de dos maneras distintas. El mismo ejercicio, pero con resolución distinta. Algún cambio debe tener la segunda resolución para evaluar la complejidad, ¿sí? Ambas soluciones las van a presentar por medio grafo, van a tener que tener la definición formal, ¿sí? Pero se resuelve un mismo ejercicio de dos formas distintas, ¿sí? No, ya la profesora les va a dar los enunciados a cada grupo para que vean qué es lo que tienen que resolver, pero el mismo ejercicio se resuelve de dos modos distintos
y tienen que llegar a la misma solución, ¿correcto? Deben cumplir con el objetivo para el cual se diseña la máquina Turing que les han dado, ¿sí? Y sobre esas soluciones ustedes van a tener que calcular complejidad. Yo les voy a mostrar ejercicios de otros alumnos de años anteriores. Esto es, no tienen en cuenta los colores, sino el contenido del ejercicio, ¿sí? Este fue un ejercicio que les dieron de una máquina de Turing, ¿sí? Donde les pedían que lo solucionen no, este es el punto 2, perdón. Aquí les muestro, este es el punto 2 de máquinas anteriores, del año anterior, ¿sí? Donde les muestran un ejercicio que deben resolver. Y en el punto 3 le dan una máquina de Turing donde debían resolverla de dos modos distintos, ¿sí? O llevar una operación distinta con una operación SOR sobre una cadena, ¿sí? Es decir, en la primera cadena deben efectuar la operación XOR en la primera cadena contra la segunda, y el resultado debían anotarlo acá en la segunda cadena, ¿sí? La operación XOR, al comparar cada elemento, el último cero con el último cero de aquí, 0 con 0 daba 0. Bueno, estas son las operaciones, ¿sí? Únicamente Profe, da... Profe, Sí. no está compartiendo no está nada, ¿eh? mostrando. Sí, no está Ah, mostrando nada. disculpen. Ahí les comparto. Ahí vamos. Perdón. Allí, ahora sí, se ve, ¿no? Sí, ahora sí, profe. Ahora sí, gracias. No tomen en cuenta los colores, ¿sí? Sino el contenido del trabajo práctico, ¿sí? Esto está muy colorido, pero bueno, el trabajo práctico estuvo planteado de una forma coherente, ¿sí? Estas son las consignas del trabajo práctico, que es lo que se pidió, ¿sí? En este caso, dice, seleccione y instale lo mismo en la máquina de Turing con JFlap, y efectúa las pruebas. Estas pruebas son las preguntas que le están haciendo, o parecen las preguntas que le hacen a ustedes, ¿sí? Y el ejercicio 2 le dieron una máquina de Turing donde debían efectuar una operación en una cadena. ¿Ves? Si ven, acá la cadena en la parte de adelante tiene blancos, y el final de la cadena también tiene blancos, ¿sí? Y lo que hacía era efectuar una operación o una suma OR, SOR, que está aquí inclusiva, de cada bit con cada bit, y el resultado lo tienen que notar acá en la segunda cadena, ¿sí? Es decir, sumaba, hacía la operación 0 con este 0, y el resultado era 0, ¿sí? Según esto, 0 con 0, el resultado da 0, ¿sí? Son operaciones lógicas. Si encontraba un 1 y aquí había llegar a ver, es decir, cada posición se compara contra cada posición y se efectúa la suma lógica SOR, ¿sí? Si hay un 0 con un 0, se coloca 0, si hay un 0 con un 1, se coloca un 1, ¿sí? Si coincide que en la misma posición había un 1, en este caso, en alguna, por ejemplo, aquí el medio, ¿sí? En el cual creo que este 1 es igual a este otro 1, ¿sí? La cuarta posición, hay que buscar la misma posición. Tenemos la cuarta posición, son dos 1, ¿sí? Se coloca un 0, ¿correcto? Pero el resultado debía colocarse en la segunda parte de la cadena después que pasaba el asterisco, ¿correcto? Eh, bueno, no voy a explicar ejercicios, sino que les muestro. En este caso seleccionaron un simulador, en este caso Stop, el que vimos recién, ¿sí? Aquí empezaron las preguntas, ellos empiezan a contestar las preguntas, se les permite editar, almacenar, recuperar, para lo cual ellos seleccionaron ejercicios que ya habían desarrollado, ¿sí? Y debían contestar o ver esta pregunta. Acá muestran ellos evaluando lo que hace Top con respecto a esos ejercicios, ¿sí? Acá les muestro otra pregunta que les hacen con respecto a la interfaz, los idiomas, los iconos gráficos, ¿sí? Sí, van colocando o van respondiendo cada uno de los aspectos que le van preguntando, ¿sí? Si le permite conocer la cantidad de movimientos que existen. Bueno, depende de lo que pida, ¿sí? No siempre se piden los mismos ítems. Le estoy mostrando nada más cómo hicieron ellos. Ustedes tienen que responder 3 ejercicios y los tienen que evaluar con dos simuladores, con JFlap 1
y el otro es con el simulador X que ustedes elijan, ¿correcto? Hasta ahí vamos, ¿sí? Ahí viene otro más. Paso de largo esto, ¿sí? Y después, después que hicieron la definición, mostraron lo que hacían con cada uno de los ejercicios y mostraron los gráficos en ambos simuladores, hacen la definición de los requerimientos en los simuladores. ¿Sí? Están los requerimientos funcionales, ¿sí? Que yo les comentaba que se los van a enseñar en clase, en el teórico. Los requerimientos no funcionales, ¿sí? Y acá hablan de la portabilidad, la facilidad de uso, la robustez, la eficiencia, ¿sí? Y en este caso definen qué es cada uno de los mismos, ¿sí? Después hablan sobre la interfaz gráfica, y ahí ponen las características que debe reunir la interfaz gráfica, para finalmente volcar todos estos criterios de selección en una tabla, ¿sí? En la tabla, en las columnas colocan los simuladores seleccionados, y en la fila los factores que han sido analizados, ¿sí? En cada uno, ellos han empleado acá fórmulas matemáticas para hacer cierta ponderación, pero a ustedes lo único que les pide es que coloquen 0, 2 o 1, dependiendo si cumplen o no cumplen los requisitos. 0 no lo cumple, 1 lo cumple a media, porque hay algo que no tienen, y, y 2 lo cumple totalmente. Cuando ustedes terminan de efectuar todas las ponderaciones por cada ítem, y según habiendo analizado lo que ustedes observaron acá cuando diseñaron y evaluaron cada uno de los ejercicios que han desarrollado en cada uno de los autómatas, ¿sí? Esta ponderación, ustedes van a efectuar la suma de esta ponderación. Esa suma les va a permitir a ustedes, ¿sí?, ver cuál de los dos autómatas cumple con la mayor cantidad de requisitos que se plantean, tanto con los requerimientos no funcionales como los no funcionales y la interfaz gráfica. ¿Hasta allí se entendió? ¿Sí? Si hay algo que no entienden, pregúntenme por favor, ¿sí? Luego, en el siguiente punto, que es el punto 3, ¿sí?, se les piden que diseñen una máquina de Turing. Ellos efectuaron el diseño de la máquina de Turing, eligieron una máquina de Turing que hacía determinadas operaciones, definen y utilizan la parte conceptual antes para definir qué es la máquina de Turing con los elementos y qué significa cada elemento, ¿sí? Esto que parece repetitivo, muchas veces lo tienen que tener en cuenta porque hay veces, hay algunos trabajos prácticos que directamente toman el diseño del grafo, lo pegan en el Word o en el trabajo que están haciendo, y, y eso es lo único que se visualiza. Más de que el profesor del trabajo práctico sabe de qué se trata, si alguien ve este trabajo práctico, no va a saber a qué se refiere o no va a entender, ¿sí? Y si nosotros hacemos un trabajo de tipo profesional, tenemos que definir antes de introducir cada punto, qué es lo que voy a hacer en ese punto, utiliza los conceptos teóricos, define qué es cada concepto y luego muestra y aplica directamente la resolución, ¿sí? La resolución que ustedes llevaron a cabo en la herramienta, ¿sí? Estas cuestiones no siempre están presentes cuando uno desarrolla los trabajos y los debe tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos trabajos después son elevados a otros lugares, no quedan o los piden para revisarlos, ¿sí? Y quien lee este trabajo debe entender qué es lo que se hizo. Bueno, entonces les muestro aquí, definieron, ¿sí? Hicieron lo que yo les quería comentar, que para un mismo ejercicio se plantearon dos soluciones distintas, pero las soluciones tenían que ser realmente distintas o incorporar algún cambio, ¿sí? Por eso es que pone máquina Turing 1 y máquina de Turing 2, ¿sí? Ambos diseños resuelven el mismo problema, no resuelven problemas distintos, resuelven el mismo problema y llegan a la misma solución, ¿sí? Cómo lo hacen es lo que cambia internamente, ¿sí? Ya que podemos observar que los diseños son distintos. Esta es la máquina de Turing 1 y esta es la máquina de Turing 2.
Eh, Esto implica sentarse y pensar un poco qué es lo que yo quiero hacer y ampliar también los conocimientos que ustedes van viendo a medida que han ido viendo la materia, conceptos de algunas de las máquinas que han visto antes, ¿sí? Bueno, entonces hicieron la máquina Turing 1, la máquina Turing 2, explicaron qué es lo que más o menos, cómo se comporta la máquina Turing 1, cómo se comporta la máquina Turing 2, ¿sí? En la parte lógica, sin entrar en detalles, ¿sí? Sino que explican a grosso modo de rasgo, para luego entrar a ver complejidad estructural. Hay tres tipos de complejidad. Las complejidades tienen que ver con el uso de los recursos, ¿sí? Hace muchos años atrás, cuando uno quería usar las computadoras eran piezas completas, piezas que, por ejemplo, máquinas que hoy serían de escritorio, ¿sí? No habrían entrado en esas habitaciones. Se podían comparar más con una 286, una 386, eran piezas con mucha refrigeración porque eran equipos que consumían mucha energía y producían mucho calor. Eh, los programas se cargaban con tarjetas, ¿sí? Los discos rígidos eran como unos platos gigantes, pesados, ¿sí? Que se apilaban y venían cabezales que los leían, ¿sí? Y el consumo de recursos era muy caro, tanto de memoria como el grabado en discos, ¿sí? El grabado, los discos para guardar la información. Entonces, se hicieron muchos análisis de complejidad y el objetivo de la complejidad era verificar la eficiencia no solamente de los diseños, de los algoritmos o de los diseños que uno desarrolla, sino ver cuál es mejor o cuál es más eficiente. Eficiencia más eficiente comparando siempre, ¿sí? Uno con otros, ¿sí? Bueno, les van a enseñar tres tipos de complejidades teniendo en cuenta distintos factores. Por un lado van a tener en cuenta, hay una que es la complejidad estructural, hay otra que es la complejidad temporal y la otra complejidad espacial, ¿sí? Esto lo van a ver en el teórico, ¿sí? Yo no voy a tratar de no explicarlo porque lo van a ver en el teórico, ¿sí? Pero van a considerar, a grosso modo les digo, van a tener en cuenta los estados, la cantidad de símbolos que tiene la cinta que emplea para resolver problemas, ¿sí? Y esas cantidades se toman, se efectúan operaciones y me arrojan ciertos resultados que luego yo debo compararlo para ver el uso que hacían, algunos en tiempo, otros el uso de la memoria, etcétera, ¿sí? Pero esto lo van a ver en el teórico. Yo lo que de aquí me interesa explicarles, ¿sí? Por ejemplo, esta es la complejidad estructural de Shannon, y acá lo que tiene en cuenta son los estados y los símbolos que utiliza en la cinta, ¿sí? Eh, en este caso, compara las dos máquinas que fueron diseñadas, resuelven lo mismo, pero acá tengo 7 estados y acá tengo 9, acá tengo 8 símbolos de cinta y acá tengo la misma cantidad, ¿sí? Entonces, efectuando unas operaciones que efectúa Shannon a través de una fórmula que esta se la explica el profe, uno me da una complejidad de 56 y el otro me da una complejidad de 72, ¿sí? Esto es la complejidad estructural, ¿sí? Eh, estos valores se comparan y tienen un significado, ¿sí? Que los van a ver en el teórico, les vuelvo a repetir, les va a enseñar el profesor del teórico, el profesor del práctico también se los vuelve a repetir. La complejidad, esto es la complejidad estructural. La complejidad temporal tiene que ver con la cantidad de movimientos que efectúa en la cinta, es decir, la cantidad de veces que va y vuelve el cabezal leyendo los caracteres hasta leyendo los símbolos de la cadena hasta que llega al estado de aceptación, ¿sí? Como ustedes vieron, hay ciertos simuladores que me devuelven la cantidad de movimientos que efectúa entre las idas y vueltas que efectúa entre cada transición de estado que va efectuando a medida que va resolviendo un determinado problema, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Yo tengo que tener en cuenta no solamente la cantidad de movimientos que efectúa, sino la longitud de la cadena que yo estoy introduciendo
para resolver mi problema. No es lo mismo resolver una cadena con 3 caracteres, o de longitud 3, perdón, longitud 3, con una cadena que tenga longitud 11, porque la cadena de longitud 3 van a ser menos movimientos, mientras que una cadena de longitud 11 voy a tener mayor cantidad de movimientos, porque leo más símbolos y los movimientos son mucho más entre las idas y las vueltas el cabezal que deba hacer, ¿sí? En una palabra, mientras más movimiento, más tiempo insume, el algoritmo insume más tiempo, ¿correcto? Por eso es importante la complejidad temporal. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Alguien no entendió algo de lo que estoy explicando o alguien quiere preguntar algo? Bueno, entonces, continúa entonces. Entonces, yo acá tengo dos, dos, dos máquinas, dos diseños que resuelven el mismo problema, ¿sí? El mismo problema. Y lo que hago, si bien introduzco acá, utilizaron una misma máquina, perdón, el mismo simulador, usaron el mismo simulador e introdujeron los dos diseños para compararlos, ¿sí? Cada vez que yo introducía, por ejemplo, acá introdujo una cadena de longitud 3, un 1, un asterisco y un 0, ¿sí? Y la cantidad de movimientos que le sumió para llegar, hasta llegar a esta aceptación fueron 8 movimientos, ¿sí? La cantidad total de movimientos. Con una cadena de longitud 5, ¿sí? Tengo un 1, un 0, un asterisco, 2, 1, la cantidad de movimientos que insumió fueron 18, ¿sí? Con una cadena de longitud 7, ¿ve? Ya hay, el 7 incluye los caracteres que yo también tengo o que pueden separar, en este caso una cadena, de la otra, ¿sí? Porque este ejercicio tenía un asterisco de por medio, ¿sí? La cadena más corta era esta, la de 3, ¿sí? De ahí fueron aumentando, ¿sí? La cantidad de, o la longitud de la cadena. Y siempre iba a ser impar. eh, en este caso, bueno, han efectuado siempre con cadenas impares, ¿sí? Y voy anotando, o iban tomando nota de la cantidad de movimientos que les devolvía el simulador, ¿sí? Esto es con la máquina, en la máquina que ustedes diseñaron, el simulador cuenta, a algunos simuladores les devuelve la cantidad de movimientos que hicieron, y si no, los van a tener que contar o los cuentan ustedes, ¿sí? Lo mejor sería que el simulador les devuelva la cantidad de movimientos, pero no todos los simuladores, como hemos visto y le mostró recién, devuelven la cantidad de movimientos que efectúan eh, para procesar una cadena, con cadenas de distinta longitud, con 3, 5, 7, 9, etc. Este es para un diseño dado, y el segundo, la máquina de Turing 2, es para el segundo diseño que hicieron del mismo problema, pero resolviéndolo de otra forma, ¿sí? Llegando a la misma solución, ¿sí? Y para cadenas de la misma longitud, ¿sí? En el primer autómata, para una cadena de longitud 3, le insumió 8 movimientos. Para una cadena de longitud 3, en el segundo autómata le insumió 14 movimientos, ¿sí? Y así, si ustedes ven, ¿sí? El autómata 2 insume más movimientos que el autómata 1, el autómata diseñado 1, ¿sí? Para cadenas de la misma longitud. ¿Hasta allí se entendió? Si esto lo que hacen es introducir esta cadena en los autómatas que diseñaron antes, al principio, en este autómata, y en este autómata la misma cadena, y ver cuántos movimientos le insume resolver o llegar al estado de aceptación para procesar esa cadena, ¿sí? Entonces, una vez que calcularon la cantidad de movimientos, lo que tratan de hacer es obtener una fórmula que les permite predecir, dada una cadena de longitud n, cuántos movimientos puede llegar a efectuar el autómata, ¿sí? Con una fórmula que ellos se va a calcular. Esto le llaman, es lo que le llaman la ecuación, ¿sí? Para cálculo de la complejidad temporal, ¿sí? Esta ecuación
seleccionan en este caso una de grado 3, una ecuación de grado 3, lo que conocen son los movimientos, pero no conocen los índices, estos números, o estos números que están aquí, el A, el B o el C, ni el D, que me van a ayudar a calcular o a poder predecir la cantidad de movimientos que puede llegar a efectuar el autómata sin que yo tenga que simularlo en el autómata realmente, ¿sí? Sino que simplemente reemplazando la fórmula, puedo yo llegar a predecir cuántos movimientos va a efectuar el autómata. Entonces, selecciono una fórmula cúbica para el autómata 1 y para el autómata 2, ¿sí? Aquí, por ejemplo, reemplazan, por ejemplo, para una cadena en longitud 3, ¿sí? Colocan, colocan el tamaño de la cadena elevado al cubo, longitud 3 elevado al cuadrado, elevado a la 1, y la cantidad de movimientos que le devolvió la cadena con una longitud 3 en el primer autómata, ¿sí? Esto que está aquí, el 8, el que sale de aquí, del movimiento que resolvió, ¿sí? Al evaluar en la máquina 1, ¿sí? Con una cadena en longitud 3, o sea, un 1, un asterisco y un 0, ¿sí? Entonces esto lo pone aquí. Luego, con una cadena en longitud 5, ¿cuántos movimientos le sumió? Fueron 18. Con una cadena en longitud 7, ¿sí? Y lo elevo a las potencias, voy a tratar de predecir o estimar una fórmula, una ecuación que me prediga los movimientos, ¿sí? A través de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, como son 4 las incógnitas que debo averiguar, ¿sí? La, la cantidad de ecuaciones que debo tener también son 4 para poder resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Este sistema lo pueden resolver por métodos de Gauss-Jordan, o hay otros que son de determinantes, o también hay fórmulas predictivas que pueden calcular por Excel, también les permite calcular estos sistemas, ¿sí? Fíjense después para resolver sistemas de ecuaciones lineales con más de una incógnita, ¿sí? Se coloca, se arma esta matriz, ¿sí? Esto es 3 al cubo, 5 al cubo, 7 al cubo, que son los resultados que están aquí en cada una de las columnas de la matriz, ¿sí? Estas son las incógnitas y estos son los resultados del autómata. Resuelven este sistema por el método algebraico de matrices, ¿sí? Y obtienen los coeficientes. Van a obtener el coeficiente A, el coeficiente B, el coeficiente C y el coeficiente D. Esto para la máquina 1, ¿correcto? Para la máquina 2 hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Hacen exactamente lo mismo, pero con el resultado que les dio de evaluar una cadena en longitud 3, la cantidad de movimiento que le insumió para resolver esa cadena, ¿sí? En el autómata que ustedes diseñaron en la segunda solución, ¿sí? Esto me devuelve también, me permite formar otra matriz y allí voy a obtener otra ecuación, ¿sí? Otra ecuación, obtengo los coeficientes. Una vez que averigüe estos coeficientes, lo único que hago es armar la fórmula reemplazando los coeficientes. Como el primer coeficiente es 0, el término cúbico desaparece, se va. Me queda el cuadrado, el C, la N y el D. Y reemplazo por el B que encontré, el C y el D, ¿sí? Me queda esta fórmula de aquí, ¿sí? 0,5 por n al cuadrado más 1, n más 0,5. Entonces, ¿cómo hago yo para comprobar si realmente la bondad de esta ecuación, si se acerca realmente a los valores que realmente da, ¿sí? Si yo coloco, si yo coloco algunos de estos 3, 5, 7, 9, seguro que me va a dar estos movimientos, 8, 12, 8, 18, 32, 50, ¿sí? Pero debo probar con cadena más grande. En vez de con 9, debo probar con 11, con 13, y reemplazo acá 0,5 por 11 al cuadrado, más 1 por 11, más 0,5, y esto me va a dar un resultado, ¿sí? Si ese resultado es muy cercano al que yo obtendría realmente a 72 en este caso, se dice que la ecuación aproxima bastante bien, ¿sí? O sea, puede ser 71, 73, dependiendo, o 72. ¿Sí? Pruebo con una cadena de longitud 13, reemplazo en la fórmula, aquí también en esta fórmula, y también me puede dar
la cantidad de movimiento aproximado, que en este caso son 98, ¿sí? Para 13 son 98, ¿sí? Pero esto lo predigo con la fórmula, ya no, acá lo comparo si quiero con lo que obtuve en el autómata para ver si la fórmula es buena, la fórmula predictora o la ecuación predictora que yo obtuve es buena para poder predecir la cantidad de movimientos que va a efectuar con cadenas más largas, ¿sí? De todo esto, lo único que van a llegar es a ver si el análisis comparativo de los dos autómatas, cuál de los dos es más eficiente, ¿sí? Para cadenas más largas, cada vez más insumen más tiempo. Esto es tiempo, ¿sí? 72 es tiempo, son la cantidad de transiciones, acuérdense que va y vuelve el cabezal, ¿sí? Cada vez, si yo longitud 13, este es 98 y este es 124, y van viendo cómo va elevándose o aumentando, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes después, este es otro tipo de complejidad, van a tener que elaborar las conclusiones, ¿sí? Las conclusiones van a estar en función de los cálculos de complejidad que hayan efectuado y van a poder decir cuál de las dos es más eficiente, cuál de las dos consume más memoria o consume más espacio de trabajo y les va a permitir seleccionar el mejor algoritmo, ¿sí? Esto parece algo trivial, pero en la vida real pasa cuando uno hace un algoritmo y, y, y dice, che, ¿cómo demora esto? ¿O cuánto tiempo lleva? Y no llegamos a la solución todavía. Y prueba una cadena más larga y bueno, no les cuento con las bases de datos, ¿sí? Y esto tiene que ver con la parte de algoritmos, de la eficiencia de un algoritmo, ¿sí? Si bien los dos resuelven el mismo problema de manera distinta, pero llegan a la misma solución, uno lo hace más eficiente que otro y eso se puede medir únicamente empleando determinada fórmula o evaluando, ¿sí? Eh, no podríamos a veces evaluar cadenas muy largas por el tema de los tiempos o porque podrían demorar mucho tiempo para llegar a la resolución de algo, ¿sí? Eh, eh, ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profe. No. Bueno. Eh, y en ese caso, ustedes cuando les expliquen el tema de complejidad, van a tener que indicar cuál es el mejor, por qué es el mejor, qué características de la complejidad deben tener en cuenta, si la solución es óptima, ¿sí? Si no, independientemente que el trabajo grupal sea bueno entre el equipo y todo el resto, sí, porque a veces también lo colocan esto que les estoy comentando, las conclusiones deben basarse a los valores que han obtenido al calcular las complejidades y por qué uno es mejor que otro, ¿sí? Y para eso deben tener en cuenta los aspectos teóricos que les va a explicar el profesor, ¿sí? Y también tener en cuenta o preguntar en el caso que se plantee una duda, por qué calculan cada una de las complejidades que le van enseñando o para qué les va a ser útil, ¿sí? Dentro de un problema obtener esa complejidad, ¿sí? Eh, Eso es más o menos el punto 3, ¿sí? Vean cómo el trabajo que lleva no es sencillo ni tampoco es demasiado complicado, pero lleva su tiempo, ¿sí? Eh, la profesora les va a dar a cada grupo una máquina de Turing y para resolver y van a tener que plantear dos soluciones distintas para esa máquina, ¿sí? Acá yo les muestro un trabajo ya realizado para guiarlos, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. Eh, Voy a dejar de compartir. Eh, bueno, quisiera saber qué dudas tienen o qué quieren preguntar o si tienen alguna duda sobre el TPI, ¿sí? Para que lo aclaremos o si quieren o si tienen algo que no hayan entendido, ¿sí? En este caso hoy yo les he explicado el teórico para que ustedes puedan desarrollar el TPI en lo que viene, ¿sí? Lo vayan desarrollando a poco. Eh,
La profesora va a poner la fecha, pero ustedes vayan buscando el simulador en base a las características que hemos visto, ¿sí? Eh, Busquen ustedes el que más le parezca mejor o el que más funcional le entregue y les permita a usted resolver en base a los puntos que plantea el TPI. No tengo solas fechas, las va a poner la profesora, pero en base a lo que hemos visto, vemos que hay ciertos puntos que uno debe tener en cuenta para poder hacer lo que sigue el trabajo, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, el hecho que me devuelve la cantidad de movimientos es importante, porque si no, he visto algunos trabajos por ahí que a veces tienen que poner contadores de clic, cuentan los clics, ¿sí? Cada vez que aprietan un botón, cuenta un clic, parece, pero ocurre, ¿sí? Porque el software no les devuelve o no pueden saber cuántos movimientos hicieron, ¿sí? Entre transición y transición, ¿sí? Para una cadena de longitud 11 o cantidad o longitud 13 y empiezan a contar los clics que hacen con el mouse en la computadora y ahí viene un programa que cuenta los clics, ¿sí? Y esto ocurre lo que le estoy preguntando, pero es porque el software no le devuelve lo que necesitan, ¿sí? Para que usted pueda hacer el resto del trabajo. Por eso, cuando uno selecciona un software, debe evaluar muchos aspectos, sobre todo porque hay software que son muy costosos, vienen con licencias, muchos se pagan en dólares, y si bien estos son para ejercicios de la universidad y las máquinas que resolvemos nosotros en forma abstracta, en la vida profesional van a encontrar software de gestión o software que hacen, algunos les llaman a veces enlatados, y que a ustedes les va a tocar evaluarlos, a ver si realmente les es útil en la empresa que ustedes pueden llegar a trabajar el día de mañana, ¿sí? O que están trabajando actualmente. Eh, entonces, no son temas menores, ¿sí? No son temas menores. Ten en cuenta cuando hagan el trabajo práctico y les toque evaluar requerimientos funcionales, no funcionales y los gráficos, la interfaz gráfica, esto se puede trasladar a un software de gestión de la empresa en la cual ustedes trabajarán o pueden llegar a trabajar, ¿sí? Cosas que parecen de índole, o el software que ustedes diseñan. Cuando ustedes diseñan, construyen un software, a nosotros nos parece bárbaro. Uno dice, no, si está bien, funciona bien, o hace bárbaro. Sin embargo, cuando uno lleva a alguien que lo tiene que usar, que no es uno mismo, ¿no? Porque uno a veces tiene una visión muy técnica, se da cuenta que hay muchas cosas para corregir o resulta poco práctico porque vuelve acá, baja acá y tiene que ir allá, después volver acá para volver a hacer otra operación, ¿sí? Y se podría resolver de otra manera, a lo mejor unificando las operaciones o dándole otra distribución al proceso, ¿sí? A los procesos. Entonces, estas cuestiones, si bien ustedes ven que es una materia, y acá estamos evaluando simuladores, en la vida profesional de ustedes les puede llegar a ser muy útil, ¿sí? Y sobre todo cuando hay inversiones grandes de dinero y se deben evaluar procesos complejos, ¿sí? Donde el dinero que se invierte son sus más importantes y no es el dinero de uno, sino que son de las organizaciones, ¿sí? Eh, otra cosa que deben tener en cuenta es el trabajar en equipo. Aprendan a trabajar en equipo. Yo les comento por la duda de la vida profesional y quizás de vivencias, de haber trabajado en organizaciones grandes. eh, el trabajar en equipo no es sencillo. Hay personas que pueden tener puntos de vista distintos, pero a través del diálogo y la concertación, ¿sí? Y el llegando a acuerdos se pueden llegar a buenos términos, ¿sí? Tratar de ver las soluciones óptimas a veces implica mirar de otro modo los problemas o tratar de mirarlo desde el punto de vista de otro y tener en cuenta todos los aspectos que pueden llegar a influir en una solución dada. Eh, y cuando ustedes salgan a trabajar a la calle, en la vida profesional, van a trabajar no con una, pueden llegar a trabajar con varias personas. A lo mejor uno de ustedes desarrolla un programa y quizás haga el diseño, haga el análisis, el diseño, la implementación y la puesta en marcha de un sistema. Pero si trabajan en organizaciones grandes, ya van a ver que ahí son grupos y cada uno
los integrantes de ese grupo se especializan en determinadas cosas, ¿sí? Determinados aspectos. Hay especialistas en base de datos, hay gente especialista en diseño, hay gente que se especializa en los relevamientos, los requerimientos, ¿sí? Hay otras personas que se especializan en implementación y empiezan los aspectos de seguridad y no todos por cuestiones internas de las organizaciones grandes, ¿sí? Entonces el trabajo en equipo, el aprender a trabajar en equipo es importante, ¿sí? Debe haber alguien que siempre dirige el grupo, alguien que diga, vaya controlando los tiempos y que se cumpla el objetivo de cada punto que uno le piden en los trabajos. Y en este trabajo no solamente se evalúa el cumplimiento en el tiempo, es decir, que esté en la fecha que se solicitó, sino también en los aspectos de presentación y la claridad, ¿sí? Nosotros tenemos una rúbrica para evaluar cada trabajo. Una rúbrica es como si fuera una guía que tomamos en cuenta para evaluar cada uno de los puntos que ustedes presentan. Y en base a esos puntos se les coloca una nota o se les hace una devolución para que lo corrijan y vuelve de vuelta a ustedes lo corrigen y lo vuelven a entregar para ver si ustedes toman conocimiento y pueden adquirir conocimiento para alcanzar el objetivo que es la formación de ustedes como profesionales, que después les hace falta cuando vayan estén en la vida profesional en organizaciones o en los lugares que ustedes trabajen, ¿sí? Eh, no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda, por favor. Consúltenme eso. Bueno, eh, la próxima clase ya va a estar esto tengan en cuenta todo esto que les he dicho, ¿sí? La única recomendación que me dio la profe es que se les va a dar, ustedes vayan buscando 3 ejercicios que puedan resolver, ¿sí? Con estas máquinas. Eh, 3 ejercicios resueltos en clase y probados, ¿sí? En ambos simuladores, tienen que ser en ambos simuladores. Eh, Tienen que ser el mismo ejercicio, ¿sí? El mismo ejercicio para ambos simuladores, pero tienen que ser 3, ¿sí? Y va a ser el enunciado de cada ejercicio, las imágenes de las máquinas de Turing, los grafos o tablas en cada simulador, y se tienen que hacer los 3 ejercicios, ¿sí? Después la clase siguiente, si usted quiere, pregúntenle a la profe si van a hacer máquina de Turing o pueden ser otro tipo de ejercicios que sean distintos de la máquina de Turing. Vayan practicando, haciendo práctico, ¿sí? Para que entiendan bien pila, ahora están con pila, y vayan estudiando el teórico. El segundo parcial es un poco más, no es más complicado, es un poquito más complejo que el primero, pero si entienden cómo funcionan las distintas máquinas que le van enseñando, van a poder alcanzar el objetivo o las expectativas que tenemos que ustedes alcancen de aprendizaje en esta materia, ¿sí? Sean prolijos cuando presenten los trabajos, ¿sí? Sean prolijos. Tengan en cuenta que cuando desarrollen cada punto del trabajo, expliquen de qué están hablando en ese punto, utilicen la parte teórica que les enseñan en clase, no les digo que vuelquen, pero los conceptos teóricos para dejar en claro si es un alfabeto de entrada, si es un alfabeto de pila, si es un símbolo, lo que sea, ¿sí? De acuerdo a las máquinas que estén desarrollando. Y es una preparación para la vida profesional. Después que ustedes terminen la carrera, son ustedes y las organizaciones los que trabajan y ya la universidad ya no interviene más, ¿sí? Cuando ustedes sean ingenieros y estén en las organizaciones, van a ser ustedes, la organización y problemas que ustedes van a resolver, porque a ustedes los van a contratar para resolver problemas, ¿sí? Esa es la realidad, y buscar soluciones a esos problemas. Eh, con el software o también a veces no con el software, sino analizando procesos, ¿sí? Procesos, formas de hacer las cosas que uno debe organizarlas de otro modo para que sean eficientes, para que haya una organización a alcanzar los objetivos
y a usted también le ayudan a alcanzar su objetivo en su vida profesional, ¿sí? ¿Alguien quiere efectuar alguna pregunta o tiene alguna duda? ¿Le quedó alguna duda de algo? No, profe, quiero hacer una pregunta particular. ¿De cuánto ha sido como el grupo más grande con el que ha trabajado? ¿De cuántas personas? De 50 personas. Ah, son muchos. 50, sí, son muchos. ¿Y Sí, usted en son qué muchos. se basó? ¿En la parte de análisis, programación, testing? He trabajado en la parte de análisis, programación, también tuve en seguridad y hubo otra parte también de trabajo en la parte de infraestructura redes, ¿sí? Eh, Son organizaciones grandes, ¿sí? Hay, en la parte de redes hay gente que se especializa en los servidores nada más, gente que mantiene la base de datos, la seguridad de los equipos, la seguridad es re importante, ¿no? Eh, y hace seguridad, hay gente que se especializa en seguridad y las redes, para que no ser vulnerados dentro de los servidores o cualquier atacante puede venir de afuera. Hoy tener internet es como tener una puerta abierta y si uno no pone la suficiente seguridad, cualquiera vulnera esa red y puede provocar un caos en la organización. ¿Sí? En la organización. Eh, hay, hay trabajo, nada más que hay que estudiar, hay que estudiar. Requiere estudio, sí, nuestra carrera requiere estudio. Eh, eh, hay, hay distintas especialidades, le decía yo, hay gente que se especializa en la parte de redes, hay gente que se especializa en la parte de seguridad, hay gente que se especializa en base de datos, hace base de datos y no hacen otra cosa, hay gente que se especializa en la parte de diseño, hay gente que se especializa en la licitación de requisitos, es lo que ustedes hacen a veces con las historias de usuario o cuando hacen el diseño de los sistemas para ir a relevar. Hay gente que hace relevamientos nada más y elabora todo el análisis previo, ¿sí? Después los analistas de los procesos, pasan estos requerimientos a los jefes de proyectos. Los jefes de proyectos son los que organizan los grupos para programación o para lo que haga falta realizar para elaborar el sistema. Y muchas veces esa gente que hace el desarrollo, la escritura del sistema, la programación, no son los que lo implementan, los implementan otro grupo distinto. Eh, Es por lo y que hacen todos, testing. claro, antes de implementación se hace testing, exactamente. Antes de entrar a implementación tiene que haber pasado el testing y son organizaciones grandes que tienen muchas sucursales y requieren mucho control. Y no puede decir qué organizaciones sí ni qué organizaciones he Sí, sí. trabajado, pero, requieren mucho esfuerzo, trabajo y coordinación, ¿sí? Y el diálogo es algo muy importante, conocerse con los compañeros es muy importante. Eh, Establecer tiempo y responsabilidades también es importante. Como ustedes lo van a establecer ahora cuando hagan nuestro trabajo práctico que están haciendo ahora, ustedes van a decir, vos lee de esto, vos averigua de esto, nos vamos a reunir, no sé, tomaremos un mate y nos vamos a reunir a hacer los ejercicios para ver cómo lo resolvemos, ¿sí? O cómo planteamos la solución de esto. Eso implica responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a tal fecha. Bueno, lo mismo ocurre en las organizaciones grandes, donde que el martes que viene es normal, ¿sí? Utilicen el otro enlace. Yo les agradezco por el tiempo, por la atención que me han dispensado y bueno, seguimos adelante. Estudien, ¿sí? Lo único que les puedo decir es que estudien, sean felices y cualquier duda que tengan, diríjanos la duda al correo. Primero la profesora que es la más indicada que la que más, y si no, también estoy a su disposición lo que necesiten. No hay Nos vemos, profe. Buen fin de